Hola Anita, ¿cómo estás? Firme ahí, Anita, ¿eh? Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Recuerden que el jueves no hay vivo de YouTube. Sí vamos a tener el encuentro de los viernes, que es cada 15 días. Vamos a hablar un tema muy interesante, cómo va a influenciar el eclipse del 14 de octubre, que tiene que ver todo con el sol de Libra, ¿bien? Y justamente va a ser un eclipse anular de sol, que va a durar más o menos 5 minutos, y se llama eclipse anillo de fuego. ¿Por qué? Porque la luna va a estar más alejada de la Tierra y entonces va a ser como un anillo nada más sobre el Sol. Muy interesante todo aquello que va a poder traer como información este eclipse. Recuerden que cada vez que sucede un evento cósmico no es un evento cualquiera, tiene que ver con el camino que vamos haciendo, con la posibilidad de entender que somos seres cósmicos, con la posibilidad de saber y de poder introyectar esa información en nosotros y poder darle forma, configurarlo psicológicamente. Y como humanidad estamos cada vez más involucrados en lo que implica nuestra aproximación a las realidades cósmicas, la verdadera fuente de donde venimos, la verdadera fuente de donde tomamos la información para poder transformarnos como almas en seres humanos. Eso es muy importante que se pueda entender. Por eso, el viernes, en el encuentro del viernes, cada 15 días, lo que vamos a ver es justamente cómo va a influir en cada uno, teniendo los mapas de las personas que están en el grupo, vamos a ver cómo influye, ¿no? Siempre el eje Aries-Libra es importantísimo, porque Aries da paso al nacimiento humano. Por eso es Mercurio quien abre la puerta al mundo humano, ¿bien? Donde va a reinar en todo ese bajo cielo, va a reinar la luna. Fíjense que aquí va a ser al revés, ¿no? Fíjense, vamos a tener la influencia y el impacto primero, el 14 de octubre, del eclipse anillo de fuego, que es anular de sol. Bien, la luna va a anular al sol. Y el 28 de octubre, que es el último eclipse de este año, de los 4 que van a dejar su huella en esta humanidad, el 28 de octubre es anular de luna, al revés, sobre Escorpio. Otro impresionante eje Tauro-Escorpio que presenta la vía donde cada alma, cada ser humano tiene que comprender lo que significa la muerte y ese concepto que lo vamos a tener que aprender sí o sí, que tiene que ver con el desapego. Bien, así que este 14 de octubre va a dar muchísimo sobre Estados Unidos, va a dar sobre Estados Unidos, América Central y América del Sur. Y Argentina lo va a tocar Argentina. Nosotros el 22 de octubre tenemos elecciones sobre Libra, y va a terminar, digamos, su influencia energética en Brasil. Brasil también va a procesos complicados políticos. Y el segundo, el del 28 de octubre, no va a tocar específicamente la misma parte que América del Norte, pero sí va a tocar
todo lo que implica Europa, una parte de Estados Unidos y un pedazo de Asia. Así que bastante interesante todo lo que tiene que ver con la influencia de estos dos últimos eclipses que cierran el periodo 2023-2030. 2023-2030. No se olviden de ello porque va a ser muy importante. Hola, buenas noches. Va a ser muy importante cuando en el futuro podamos mirar atrás y comprender desde un tiempo diferente, en realidad desde el verdadero tiempo, y no desde el tiempo alternativo en el que venimos viviendo. Bien, les recuerdo que esto va a ser subido mañana, este vivo va a ser subido mañana a YouTube, y el jueves no estoy porque es el último jueves del mes de septiembre. Así que nos vamos a volver a encontrar el jueves 5 de octubre. Y vamos a hablar ahí justamente de lo que va a ser el eclipse del 14. El eclipse del 14 de octubre. Y en la otra semana vamos a hablar del eclipse del 28 de octubre. Y mientras tanto ya nos vamos preparando, calentando motores para las elecciones aquí en Argentina del 22 de octubre. Yo les recuerdo, vengo insistiendo mucho en eso, estos dos eclipses en octubre van a abrir la puerta para todas las experiencias que se van a vivir en el 2024-2031, sobre todo porque va a resonar muchísimo con Escorpio, ese eje Tauro-Escorpio, donde nosotros necesitamos entender que el verdadero camino, el verdadero tránsito es aquel que el alma nos tiene que enseñar. Y eso hace que nosotros demos una identidad diferente a lo que es el eje Tauro-Escorpio y no un eje tan físico como se describe naturalmente. Así que bueno, vamos a bailar. Bueno, a ver, he estado leyendo para prepararme emocionalmente con la parte que viene. No creo que terminemos hoy porque la verdad es que no, me parece que no nos va a dar el tiempo, no lo quiero hacer tan largo tampoco. Y me gustaría que prestaran atención a un suceso y a un evento que va a transcurrir durante la crucifixión, durante los últimos minutos de la crucifixión, porque es muy interesante observar la forma en que reaccionaron los judíos que estaban viendo la crucifixión. Ese evento en el cielo fue el que el mayor, Jasón, le dice a Pilato, por eso Pilato queda tan impresionado, porque además eran muy supersticiosos, muy supersticiosos, y cuidado con esto, la superstición es creencia. Cuando uno habla de creencia, está hablando de superstición, está hablando de energía baja, está hablando de energía que no resuena con el chakra cardíaco, o sea, no resuena con el alma. Bien, naturalmente, ahora si el alma viene degradando su energía, claro que está totalmente inmiscuida en lo que es la creencia. Recuerden que la creencia tiene que ver con las religiones, tiene que ver con los rituales humanos, tiene que ver específicamente con la vulnerabilidad, los cambios de humor que van a dar paso a la dualidad. La dualidad en lo físico, en lo emocional, en lo mental, o sea, en la información, y en lo espiritual, no se resuelve en una realidad. Son muchísimas realidades en las que el alma tiene que ir elevando su energía hacia la fe. La creencia no es fe. Recuerden que aquí está todo mezclado
y bien mezclado a propósito. Entonces, si nosotros vamos siendo conscientes de esto, ya podemos empezar mentalmente en nuestras reflexiones y en nuestra mirada hacia una realidad que se va decodificando desde una información diferente a la que hay dando vuelta. Bueno, ya podemos ir poniendo medianamente las cosas en su lugar y a partir de eso modificar la mirada. Eso va a ser muy importante para los sucesos que vienen. Recuerden que ellos van a activar, porque para ellos este año se estableció la famosa agenda. Bien, ahora estaban viendo hace un rato que hay algunos países que se están abriendo, pero no importa. Ellos ya tienen la maquinaria en funcionamiento. Recuerden que van a jugar con las creencias, Y hay un párrafo muy interesante, si quieren después me dejan sus comentarios, donde Benítez, el autor de Los Caballos de Troya, el escritor de Los Caballos de Troya, hace un inciso aparte y relaciona eso que van a escuchar con un suceso que tuvo lugar en lo que se denomina la Virgen de Fátima. Es muy interesante cuando uno lo puede ver desde otro lugar, porque ellos van a hacer lo mismo. Van a generar hologramas que van a tener que ver con jugar con la fe, pero fundamentalmente con el miedo. Por eso les pido que presten atención. Nada es casualidad. Todo está en su lugar, todo está en el momento y en el tiempo y en el lugar que tiene que estar. Si uno aprende a sincronizar, deja la coincidencia. La coincidencia es lamentable. Nada coincide, todo sincroniza, porque para eso tenemos un universo, para sentirnos sincronizados y no coincidiendo con algo. Cuando nos coincidimos, nos hemos degradado energéticamente. Hemos dejado que el nivel cucaracha, al nivel del cual ellos se aferran para meter todo tipo de miedo, angustia, tristeza y todo lo demás, o sea, bajar la energía, ¿bien? Vamos dejando que ellos tengan un campo muy propicio para hacer lo que se les ocurra, porque total lo estamos alimentando nosotros, No es así. Para esto sirve estar aquí. Si no, yo se los pido encarecidamente, no gasten ni tiempo, ni oído, ni una neurona tratando de entender esto si después medianamente no va a ser puesto en trabajo, puesto en reflexión, puesto en modificar la mirada, modificar el clima, modificar las emociones. El miedo es la emoción más profunda que tenemos y es exactamente opuesto al amor. Así que fíjense cuánto trabajo hay para poder configurar o reconfigurar ese miedo y anclarse internamente. Bien, habíamos quedado en que, si les interesa y si les gusta, compartan, porque es muy interesante poder establecer las redes internas donde estamos sincronizando con esta información. Bien, habíamos terminado la semana pasada con esto en una de aquellos esfuerzos supremos de Jesús para poder responder al celota que estaba haciendo Gistas y Dimas, que estaban siendo crucificados con él. Uno de ellos le dice que se acuerde de él cuando entre en el reino. A lo que Jesús le responde: de verdad, hoy te digo que algún día estarás junto a mí en el paraíso. Algún día. ¿Bien? Los músculos de los hombros, brazos y antebrazos se vinieron abajo, y con ellos toda la masa corporal del Nazareno,
que quedó nuevamente doblado en sierra y sin esperanzas inmediatas de repetir semejante y agotador trabajo. Por mi parte, en vista de la acelerada degradación del organismo de Jesús, me dispuse a acoplar sobre mis ojos los crótalos. Los crótalos son como unos lentes de contacto que le permitían ver más allá, e iniciar una de las más delicadas y vitales operaciones de seguimiento médico de aquella misión. Pero dos hechos, uno de ellos imprevisto y desconcertante, retrasarían esta nueva exploración del cuerpo del Galileo. Hacia las 13:40 horas, la voz de Eliseo se escuchó 5 por 5 en mi oído. Con una cierta excitación me adelantó algo que, tanto los hebreos como el pelotón de vigilancia en el Gólgota y yo mismo teníamos a la vista y que no tardaría en convertir la ciudad santa y aquel paraje en un infierno. El primer frente del Jabob acababa de caer como una negra y tenebrosa niebla sobre la falda oriental del monte Olivete. La cuna, como medida precautoria, había activado su cinturón de defensa. El gentío, al distinguir los sucios lóbulos de la tempestad, avanzando por el este como una ola gigantesca, empezó a movilizarse, huyendo precipitadamente hacia la muralla. Muchos de ellos se perdieron por la puerta de Efraín y otros, buenos conocedores de esta especie de siroco, buscaron refugio al pie del alto muro que cercaba Jerusalén por aquel punto. El sol seguía brillando en lo alto, en mitad de un cielo azul y transparente. Creo que esta matización resulta sumamente interesante. En contra de lo que dicen los evangelistas, aquella muchedumbre no se retiró de las proximidades del Calvario como consecuencia de las tinieblas a las que aluden los escritores sagrados. Estas, sencillamente, aún no se habían producido. Y hay más. En aquellos momentos tampoco detecté miedo. El fenómeno, no me cansaré de insistir en ello, era molesto, incluso peligroso, pero frecuente en aquellas latitudes. Los judíos, por tanto, estaban acostumbrados a tales tormentas de polvo y arena. En principio, no era lógico que cundiera el pánico. Sin embargo, ese terror que citan Mateo, Marcos y Lucas se produjo. Pero, tal y como pasaré a narrar seguidamente, el origen de dicho miedo no estuvo, repito, en el siroco. A los pocos minutos de aquellos cientos de personas que contemplaban a los crucificados, solo quedó un grupo de sacerdotes y curiosos, quizás medio centenar. La mayoría, como si se tratase de una medida habitual de protección, empezó a sentarse sobre el terreno, cubriendo las cabezas con los pesados y multicolores mantos. Aquel pequeño grupo, en definitiva, era una prueba más de lo que afirmo. Sabían que se echaba encima una tempestad seca y, sin embargo, se tomaron el asunto con filosofía. Por supuesto, eligieron y apostaron por el macabro espectáculo de los reos debatiéndose entre la vida y la muerte. Tentado estuve de aprovechar aquellos instantes para extraer mis lentes especiales de contacto y proceder al chequeo del cuerpo del maestro. Pero la inminente llegada de los densos y negruzcos penachos me hizo desistir. A semejante velocidad, unos 70 kilómetros a la hora, las partículas de tierra y los gránulos de arena hubieran dañado la delicada superficie de los crótalos, arruinando aquella fase de la misión e incluso poniendo en peligro la integridad física de mis ojos. Así que opté por aplazar el registro ultrasónico y teletermográfico. Según Eliseo, el hocico del Jabob y los 2 o 3 lóbulos que corrían detrás no eran muy profundos, estimándose su duración en unos 15 a 20 minutos. No fue necesario que el centurión diera demasiadas indicaciones. Cada hombre sabía cómo debía comportarse ante aquella contingencia.
Al comprobar la masiva retirada de los judíos, Longino permitió a los centinelas que se agrupasen en el extremo sureste de la cima del Gólgota de cara a la tormenta. Juntaron los 4 escudos, formando un parapeto, y clavaron las rodillas en la roca, sujetando esta improvisada defensa mediante las abrazaderas interiores de cada escudo. El resto de la patrulla levantó la hilera de escudos que había sido dispuesta sobre la superficie del patíbulo, formando un segundo muro defensivo. Y la totalidad del pelotón, incluidos el oficial y Arsenius, se agazaparon dando la cara al cada vez más próximo temporal. Longino, al verme en pie e indeciso, me hizo una señal con la mano para que buscara refugio junto a la piña que formaban sus hombres. Así lo hice sin pérdida de tiempo. Pero, en lugar de acurrucarme como los infantes en dirección al Siroco, me senté de espaldas a la patrulla sin perder de vista a los crucificados. El viento, de pronto, se volvió más cálido y silbante. El primer torbellino del Jabob se precipitó sobre Jerusalén y sobre el peñasco donde nos encontrábamos con una estimable violencia. En cuestión de segundos, una masa deshilachada y blanquecina, formada por toneladas de arena y polvo en suspensión, arrasó el lugar, repiqueteando en su choque contra las partes convexas de los escudos. A pesar del manto que cubría mi cabeza, una miríada de granos de una arena fina empezó a acosarme, penetrando por todos los huecos de las vestiduras. El bramido de aquel tornado fue incrementándose con su velocidad. Al poco, tanto los soldados como yo nos vimos obligados, casi con desesperación, a cerrar los ojos y proteger la boca, oídos y fosas nasales de aquella angustiosa polvareda. Conforme el siroco fue arreciando, los gritos de los celotas, encarados al viento y casi desnudos, se hicieron más y más estentóreos. Las rachas habían empezado a ensañarse con sus cuerpos indefensos, asaeteándoles con millones de partículas de tierra, añadiendo así un nuevo suplicio. Levanté la cabeza como pude y entre las columnas de polvo, más que ver, escuché a uno de los guerrilleros pidiendo entre aullidos que le rematasen. En cuanto a Jesús, casi no pude distinguir su figura, pero imaginé el sofocante tormento que estaba soportando. Dudo mucho que nadie en el Gólgota, ni en sus alrededores, ni tampoco en la ciudad, pudiera levantar la vista durante aquella pesadilla. Los sucesivos frentes del Jabob, cuyo techo resultaba poco menos que imposible de fijar en semejantes condiciones, se elevaban, eso sí, a una altitud suficiente como para difuminar el disco solar, al menos para cualquier observador que se encontrase inmerso en el tornado. Sin embargo, yo no aprecié una oscuridad o debilitamiento de la luz diurna suficiente como para clasificarlo de tinieblas. Hubo, naturalmente, un descenso de la visibilidad como consecuencia del arrastre de arena y polvo, pero no esa cerrada negrura que parece desprenderse de los textos evangélicos. Cualquiera que haya vivido una de estas experiencias sabe que, por muy espeso que sea el fenómeno meteorológico en cuestión, difícilmente desemboca en tinieblas. Fue después cuando ocurrió aquello que sí oscureció un amplio radio. El centurión, al notar cómo el torbellino principal parecía decrecer, se incorporó parcialmente inspeccionando a los 4 soldados que se resguardaban a escasos metros de nuestra empalizada. No debía observar demasiadas anomalías porque volvió a acurrucarse de inmediato en espera de los últimos coletazos del Jabob. Eliseo no estaba equivocado. Alrededor de las 14 horas, la fuerza del tornado disminuyó, así como el polverío. Afortunadamente, el cuerpo principal del siroco había ido despedazándose desde su nacimiento en los desiertos arábigos
alcanzando las tierras de Palestina con una cabeza cuya longitud fue calculada por los instrumentos del módulo en unos 20 kilómetros y un frente de casi 125. Las ráfagas, sin embargo, no cesarían hasta bien entrada la tarde. Cuando la tormenta cesó, el espectáculo que se ofreció a mi alrededor era sencillamente dantesco. Todos los legionarios y yo mismo, naturalmente, aparecíamos cubiertos de arena. El polvo había blanqueado las cejas, cabellos y ropajes de los soldados, así como los mantos de los 50 escasos judíos que habían preferido aguantar el azote del viento al pie del Gólgota. En cuanto a los crucificados, al verlos mudos y con las cabezas inmóviles sobre el pecho, lo primero que pensé es que habían perecido por asfixia. Longino debió imaginar lo mismo, porque se precipitó hacia las cruces al tiempo que palmoteaba sus ropas, sacudiéndose la tierra acumulada. Sin embargo, al situarnos bajo los condenados, comprobamos, yo al menos con alivio, cómo seguían vivos. Las costillas flotantes de Jesús registraban esporádicas oscilaciones, señal de una débil ventilación pulmonar. Las heridas y regueros de sangre se hallaban acribillados por infinidad de partículas de tierra y arena, llegando a taponar las profundas brechas de los costados y el desgarro de la rótula. Los cabellos de su cabeza, axilas y pubis, así como el del pecho, eran irreconocibles. Se habían convertido en masas encanecidas. Su cabellera, sobre todo encharcada por las hemorragias, era ahora, con el polvo, un viscoso y ceniciento colgajo. Quedé aturdido al ver su barba y bigote cargados de polvo y los labios con una costra terrosa que desdibujaba las mucosas e incluso las profundas fisuras. Las heridas de los clavos, tanto en el maestro como en los celotas, habían sido poco menos que taponadas por el Jabok, aquel viento infernal que acababa de atentar contra el hilo de vida que aún flotaba en lo alto de aquellos árboles. Había logrado lo que parecía un milagro: detener la pérdida de sangre del Nazareno, aunque, sinceramente, a aquellas alturas de la crucifixión ya no sé qué hubiera sido mejor. De todas formas, el destino es muy extraño. Los guerrilleros y Jesús de Nazaret se hallaban sin conocimiento. Fue lo mejor que les podía haber ocurrido. Y sucedió. A las 14:05, mi compañero en el módulo, con una excitación similar a la que había experimentado durante mi permanencia en la finca de Getsemaní, abrió súbitamente la conexión, anunciándome algo que hizo tambalear mis esquemas mentales. Ahí está otra vez. Jasón, lo tengo en pantalla. El radar registra un eco. Dirección, afirmativo. Procede del este. Esto, Jasón, es de locos. Me volví hacia el lugar, pero una vez más no observé nada anormal. Era lógico. Aunque la ola de polvo se había extinguido, aquel objeto se hallaba aún, según el Gundish de a bordo, a 135 millas del punto de contacto. No viene muy fuerte, prosiguió Eliseo, que debía tener la nariz pegada a la pantalla del radar. Calculo que a unos 400 nudos. Bien, efectivamente, a los 5 minutos y 6 segundos, la voz de Eliseo volvió a irrumpir de nuevo en mi cabeza, pero esta vez sí lo tenía a la vista. Al principio como un punto brillante. Después, conforme fue aproximándose, perdió luminosidad, convirtiéndose en una especie de luna llena de un color mate. Los soldados no tardaron en verlo, y el centurión, levantando la vista, quedó tan perplejo como yo. Jasón, ¿lo tienes? Yo lo veo casi a mis 12. Sigue a 12.000 pies. Se detiene. Afirmativo. Ha hecho estacionario. Las últimas palabras desde el módulo, cargadas de emoción, terminaron por contagiarme. Me restregué los ojos pensando en una posible alucinación, pero pronto caí en la cuenta de aquella hipotética explicación
que aquella hipotética explicación era ridículo. Longino, los infantes y yo podíamos sufrir algún tipo de trastorno, pero ¿y el radar? Aquella cosa, según Eliseo, se había estabilizado a unos 4.000 metros sobre la vertical de Jerusalén, y así permaneció por espacio de 2 o 3 minutos. A juzgar por la altura a la que se encontraba y por su tamaño aparente, superior al de 10 lunas, sus dimensiones eran enormes. Mientras observaba boquiabierto aquel fenómeno, pasaron por mi mente algunas posibles explicaciones que, por supuesto, no terminaron de satisfacerme. Era el segundo objeto volante que veía en las últimas 14 horas. ¿Cómo podía ser? ¿Qué significaba aquello? Y, sobre todo, ¿quién o quiénes lo tripulaban? Pero mis elucubraciones se vieron definitivamente pulverizadas cuando mi hermano, después de verificar hasta 3 veces el diámetro de aquel artefacto, me anunció sus dimensiones. Casi 1,8 kilómetros, es decir, una superficie ligeramente superior a la de toda la ciudad santa. La presencia de aquel monstruoso disco, totalmente silencioso y flotando en el cielo como una frágil pluma, hizo pasar a la escolta y a los hebreos de la estupefacción al miedo. En un movimiento reflejo, el centurión y algunos de sus hombres desenfundaron las espadas, replegándose hacia la base de las cruces, pero ninguno acertó a expresarse. Un pánico irracional se había enroscado en sus corazones y lo mismo ocurría entre el medio centenar de curiosos que permanecía junto al Gólgota. Las miradas de todos estaban fijas en aquella luna misteriosa. A las 14:08, según los cronómetros del módulo, el objeto osciló ligeramente como si temblase y despacio, en un ascenso que me atrevería a calificar de majestuoso, se dirigió hacia el sol. Al alcanzar el nivel 18.000 pies, volvió a ser estacionario. Un alarido colectivo se escapó de las gargantas de los judíos cuando vieron cómo aquel artefacto empezaba a interponerse entre el disco solar y la Tierra, y lo hizo de este a oeste. En segundos, con una precisión que me secó la garganta, el formidable objeto tapó el ardiente círculo, dando lugar a un progresivo oscurecimiento de Jerusalén y de un dilatado radio en el que, naturalmente, me encontraba. Esta interposición con el sol, milimétrica y magistralmente desarrollada por quienes gobernaban aquel inmenso aparato, se produjo con cierta lentitud, pero sin titubeos. Hoy, al recordarlo, tengo la sensación de que los responsables de dicha operación quisieron que el eclipse pudiera ser observado paso a paso. En menos de 120 segundos, el astro rey desapareció y con él la claridad. Mejor dicho, un 80% de la fuente luminosa. Obviamente, aunque la gran masa metálica, confirmada por el radar, proyectó al instante un gigantesco cono de sombra sobre la ciudad santa y sus alrededores, las radiaciones solares siguieron presentes, formando una corona o aura luminosa que abarcaba toda la curvatura del enigmático objeto. Las tinieblas, en efecto, se hicieron sobre Jerusalén, aunque no con el carácter absoluto de una noche cerrada, por ejemplo. La claridad existente alrededor del disco era suficiente como para que pudiéramos distinguir el entorno con un índice de luminosidad muy similar al que suele seguir a una puesta de sol. Y así se mantuvo hasta que llegó el momento fatídico. No creo necesario extenderme en profundidad sobre esa ilógica explicación científica que trata de resolver este fenómeno de las tinieblas con ayuda de un eclipse total de sol. Basta recordar que en aquellas fechas se registraba precisamente el plenilunio y, en consecuencia, tal eclipse de sol era imposible. La luna, a las 14 horas del 7 de abril del año 30,
se hallaba aún oculta por debajo del horizonte oriental. Los astrónomos saben, además, que un eclipse de esta naturaleza siempre se inicia por la cara oeste del disco solar. Aquí, en cambio, ocurrió al revés. El oscurecimiento del Sol se inició por el este. Bien. Y aquí hay un apartado donde él dice: no puedo resistir la tentación de recordar al lector otro suceso que parece guardar una estrecha relación con este: el sol que bailó en Fátima en 1917. En cuanto al objeto que provocó las tinieblas sobre Jerusalén y su entorno, el computador del módulo estimó que giraba geosincrónicamente sobre la ciudad santa a 5.463 kilómetros. Bueno, al consumarse el eclipse, que insisto solo pudo tener una proyección puramente local, muchos de los judíos, espantados, cayeron rostro en tierra, golpeándose el pecho con ambas manos y profiriendo alaridos de terror. Los saduceos, desconcertados, no sabían cómo reaccionar. Al fin, la mayoría de los hebreos escapó hacia la puerta de Efraín, mientras los dirigentes judíos, no demasiado convencidos, intentaban retenerles, gritando que todo aquello solo podía obedecer a algún encantamiento del crucificado o a un fenómeno celeste. Fue inútil. La turbación de los incultos y supersticiosos enemigos de Jesús era tal que ni siquiera escucharon los razonamientos de los sacerdotes. Y allí permaneció el desamparado puñado de jueces, mucho más pendiente de lo que ocurría en los cielos que en el patíbulo. Supongo que, si siguieron al pie del Gólgota, no fue porque les sobrara valentía, sino por obediencia a Caifás y al resto del consejo. El oficial romano tuvo que hacer un supremo esfuerzo para calmar su nerviosismo y el de sus hombres. Si los hebreos eran temerosos de este tipo de manifestaciones, los romanos aún lo eran mucho más. A fuerza de imperiosos gritos, Longino logró finalmente que sus soldados ocuparan los puestos de vigilancia asignados por el Optio antes de la tormenta de arena. A juzgar por el vocerío que se levantaba más allá de la muralla, la confusión y el miedo entre los peregrinos y habitantes de Jerusalén tenían que ser extremos. Mientras aquella área permaneció en la penumbra, muchos curiosos llegaron a asomarse bajo el arco del portalón de Efraín, intrigados y, supongo, ansiosos por saber si todo aquello tenía alguna vinculación con el prodigioso maestro de Galilea. Pero ninguno tuvo valor para aproximarse. Mejor dicho, hubo un grupo que sí lo hizo. A los pocos minutos de iniciarse las tinieblas, por el camino que partía de Jerusalén, se destacó una veintena de personas. Con paso ligero y decidido fue acercándose al filo de la gran roca. A causa de las sombras, no pude distinguir al apóstol Juan hasta que se detuvo a escasos metros de donde me encontraba. Al fin había vuelto. Le acompañaba otro hombre y unas 18 mujeres, todas ellas semiocultas por los ropones, pero no supe reconocer a ninguno de los amigos del Zebedeo. Era sumamente extraño. En realidad, todo lo era desde la aproximación de aquel objeto que seguía fijo e imperturbable sobre nuestras cabezas. Precisamente, a raíz de su aparición en el espacio, aunque no me percaté de ello hasta la llegada de Juan y su grupo, el viento había cesado, y con él todos los sonidos propios y naturales del campo, al menos los que habitualmente venía percibiendo. Incluso los fugaces trinos de las golondrinas y demás aves y el zumbido de los insectos y de aquellas nubes de moscas verdes y gruesas como monedas de 1 centavo que, antes del paso del Jabob, habían empezado a posarse a decenas sobre la sangre de los crucificados. Cuando estaba a punto de descender por el canal a fin de reunirme con Juan, un súbito gemido del Galileo me detuvo. El maestro
parecía haber recobrado la conciencia. El centurión y yo caminamos unos pasos y efectivamente comprobamos cómo el crucificado se esforzaba nuevamente en sostener un acelerado ritmo respiratorio. La forzada caída del diafragma había hinchado su vientre y el tórax aparecía rígido como el madero del que colgaba. A pesar del polvo y la tierra que le cubrían, casi como un fatídico adelanto de su sepultura, los signos de la cianosis eran cada vez más palpables. Las escasas uñas de los pies, que no se hallaban bañadas por la sangre, habían empezado a tornarse de una típica coloración azulada. Otro tanto ocurría con las puntas de sus dedos. La tetanización de los miembros inferiores era ya galopante. Los músculos de los muslos y piernas seguían registrando espasmos, aunque cada vez más espaciados. Los dedos gruesos de ambos pies habían entrado ya en aducción, desviándose hacia el plano central del cuerpo del Nazareno. De pronto, una mano se posó sobre mi hombro izquierdo. Era Juan. Con su coraje habitual, había ascendido hasta lo alto del Calvario. Venía solo. La verdad es que ni siquiera se entretuvo en contemplar a su maestro. Sus ojos se hallaban hundidos y el rostro marcado por las largas horas de insomnio y sufrimiento. Parecía un viejo. Con voz temblorosa se dirigió a Longino, suplicándole que, aunque solo fuera un instante, permitiera a la Madre de Jesús de Nazaret aproximarse a la cruz y dar el último adiós a su hijo primogénito. Juan acompañó su petición dirigiendo su brazo derecho hacia el reducido número de mujeres que esperaba a escasa distancia de los saduceos. A pesar de cuanto llevaba vivido y sufrido en aquella misión, al oír al Zebedeo mis rodillas temblaron. María estaba allí. Longino no tuvo valor para negarse y autorizó al discípulo a que acompañara a la madre del maestro hasta lo alto del patíbulo con la condición de que el resto permaneciera donde estaba y de que la permanencia al pie de la cruz fuera lo más breve posible. Juan agradeció el humanitario gesto del centurión y se apresuró a volver junto al grupo. Intercambió unas palabras con las mujeres y seguidamente una de las hebreas comenzó a subir por entre las rocas, asistida por Juan y el otro hombre. Conforme se aproximaban, mi pulso se aceleró y a los pocos segundos tuve ante mí a la madre terrenal del Galileo. Los soldados, algo más tranquilos, habían descendido por el segundo peñasco, entregándose a la búsqueda de leña seca con la que poder encender una fogata. Ellos, lógicamente, no podían prever la duración de la oscuridad y Arsenios, prudentemente, ordenó a los infantes que se hicieran con una buena provisión de combustible. Faltaban 4 horas para el ocaso y la custodia de los condenados podía ser larga. En el instante en que María llegaba al pie de la cruz central, 2 de los soldados depositaron sobre la roca sendos haces de ramas de la llamada retama de escobas, muy ligera y de excelente calidad para sus propósitos. Apoyándose en los antebrazos de Juan y del segundo hombre, que resultó llamarse Judas y que, según pude averiguar al día siguiente, era hermano carnal de Jesús, aquella hebrea de rostro extremadamente pálido se detuvo 1 metro del árbol en el que se hallaba clavado su hijo. No era muy alta. Su cabeza, levantada hacia el maestro, había quedado poco más o menos a la altura de las rodillas del Nazareno. Posiblemente mediría entre 1,60 m y 1,65 m. Contaba alrededor de los 50 años, aunque su figura frágil, algo encorvada, y las arrugas que nacían de sus hermosos ojos almendrados la hacían más vulnerable. A pesar de la oscuridad, me llamó la atención su frente alta y despejada, rematando un rostro ovalado en el que apenas despuntaba una nariz pequeña y recta. Cubría su cabeza con un manto marrón claro
que no me permitió ver sus cabellos. Sin embargo, a juzgar por el color de sus cejas, finas y ligeramente arqueadas, debían ser de un negro azabache. La túnica, de una totalidad similar a la del manto, aunque algo más apagada, rozaba casi la superficie del Gólgota. Nadie dijo nada. Juan rompió a llorar, aferrándose al brazo de la señora. Longino, conmovido, se retiró. Sin embargo, ante mi sorpresa, María no derramó una sola lágrima. Solo el temblor de sus largas y encallecidas manos, bajo cuya piel serpenteaba una maraña de venas azules y pronunciadas, reflejaba su aflicción. Mis problemas se vieron aliviados cuando el oficial, en otro gesto que decía mucho en su favor, regresó hasta nosotros portando una tea recién encendida. Cuando Longino aproximó la improvisada antorcha al cuerpo del maestro, con el fin de que su madre pudiera contemplarle mejor, el Galileo, alertado quizás por el resplandor rojizo del fuego, despegó la barbilla del pecho, descubriendo a su familia. La respiración volvió a agitarse y su ojo derecho se abrió al máximo. La mujer, al igual que Juan y el hermano de Jesús, no despegaron ya sus miradas del rostro del crucificado. La boca del Galileo se abrió ligeramente, intentando hablar, pero sus pulmones, disminuidos en su capacidad vital por las múltiples lesiones de los músculos respiratorios y por la angustiosa falta de apoyo, se hallaban ante una gravísima insuficiencia ventilatoria restrictiva. A pesar de ello, el nazareno, en un titánico esfuerzo, contrajo los músculos abdominales y, casi al unísono, la agotada musculatura de los antebrazos y hombros comenzó a palpitar, buscando la energía necesaria para elevar la parte superior del cuerpo, esos imprescindibles y kilométricos 26,5 centímetros. Pero las reservas de Jesús estaban casi agotadas y su voluntad no fue suficiente. En esos dramáticos momentos sucedió algo casi insignificante, poco menos que imperceptible para los que se hallaban al pie de la cruz, pero que para mí, como médico, me heló el corazón. Jesús arqueó el diafragma por segunda vez y tensó de nuevo los músculos elevadores y extensores, haciéndolos vibrar. Al mismo tiempo, su muñeca izquierda giró apenas 1 centímetro sobre el eje del antebrazo. Aquel movimiento del carpo sobre el clavo colaboró decisivamente en la elevación de los hombros. La cabeza del rabí se clavó en el patíbulum y su barba apuntó hacia el cielo, mientras el violento dolor provocado por el mínimo giro de la muñeca izquierda hacía latir con precipitación las paredes de la vena yugular externa, marcando los músculos del cuello como jamás he visto en ser humano. Al instante de la semicegada herida de la muñeca izquierda surgieron 2 reguerillos de sangre, finísimos y divergentes, que corrieron hacia el codo. El maestro, ¿a qué precio?, había logrado su propósito. Al elevarse, la boca se abrió al máximo y una bocanada de aire fresco penetró en sus pulmones, al tiempo que el hundimiento del vientre dejaba al descubierto la cresta ilíaca de la cadera derecha. El cuerpo del crucificado volvió a caer y Jesús, bajando el rostro, esbozó una sonrisa extraña. Aquel rictus me alarmó. No se trataba en realidad de una sonrisa, sino de otro síntoma de la tetanización que le acosaba y que en medicina se conoce por sonrisa sardónica. Labios apretados, con las comisuras hacia afuera y hacia abajo. María, al contemplar el desesperado esfuerzo de su hijo, bajó la cara y sus piernas flaquearon, pero Juan y Judas la sostuvieron. Sus labios, apenas sombreados por la luz de la antorcha, empezaron a aletear, y las profundas ojeras que corrían por encima de sus altos y afilados pómulos se confundieron con la amargura de unos ojos que, a pesar de todo,
conservaban una singular belleza. Mujer, la renqueante voz del maestro hizo que María y todos los demás levantaran el rostro, y el semblante de aquella hebrea se iluminó. Mujer, buah. Bueno, ya saben que esto me destruye. Tengo que volver a leerlo. Bueno. Mujer, repitió Jesús, he aquí a tu hijo. Juan se secó las lágrimas con la palma de la mano derecha. Y después, desviando el rostro hacia el apóstol, María exclamó, Hijo mío, he aquí a tu madre. La menguada inhalación del crucificado estaba casi agotada. La respiración entró en déficit y, apurando sus últimas posibilidades, ordenó entre jadeos, deseo que abandonen este lugar. Su abdomen había vuelto a deformarse y la cabeza, al igual que los músculos de los brazos y hombros, se desplomaron. Los hombres hicieron intención de dar media vuelta y retirarse, pero María, siempre en silencio, avanzó un paso hacia el crucificado. Se inclinó muy lentamente y besó la rodilla derecha de Jesús. Después, ocultando su rostro entre las manos, abandonó el peñasco. Tomó agua. A ver. Esto es una tortura, ¿eh? Pero, bueno, salió prácticamente sostenida por Juan y su hijo. Yo entonces percibí un intenso y fragante olor a sándalo. Fue un instante. Creo que tanto el centurión como yo quedamos impresionados por la entereza de aquella mujer, una hebrea a la que tendría oportunidad de volver a ver y de cuya conversación obtendría una interesante información. Esto sería cuando él vuelve en el segundo viaje. La pequeña, casi insignificante sombra de María, la madre del maestro, no tardó en difuminarse en la penumbra. Juan y Judas la acompañaron en su camino de regreso a Jerusalén, pero el resto de las mujeres continuó a corta distancia, pendiente del agonizante crucificado. Allí estaban, entre otras seguidoras y creyentes, Ruth, también hermana carnal del Nazareno. Ruth es la última que nace cuando ya ha muerto José. Salomé, la madre de Juan Zebedeo. Miriam, esposa de Cleofás y hermana de la madre de Jesús. Rebeca y María, la de Magdala, más conocida hoy por Magdalena. Hacia las 14:25, el Optio autorizó al que hacía las veces de intendente a que repartiera la cena entre los hombres de la patrulla. Cerdo salado, queso, pan y una ración de agua con vinagre, conocida con el nombre de posca. Todos los soldados, a excepción de los que montaban guardia, se reunieron en torno a la hoguera, dando buena cuenta de las viandas. Durante aquellos breves momentos de distensión, pregunté al oficial por qué la patrulla había apilado sendos montones de ramas en la base de cada una de las cruces. Longino, invitándome a degustar aquel vino fermentado, me explicó que consistía en una simple medida de gracia. En caso necesario, si así se ordenaba o si la agonía de los reos se prolongaba en demasía, deberían prender fuego a la leña. El humo remataba a los crucificados, asfixiándoles en cuestión de minutos. Algunos de los infantes, tratando de apaciguar el miedo que, sin duda, aún les atormentaba, empezaron a gastar bromas a cuenta de los prisioneros. Uno de ellos, más osado que el resto, se volvió hacia Jesús brindando con su jarra de latón. «Salud y suerte al rey de los judíos». La ocurrencia contagió al resto, que también levantó su posca hacia la cruz del Galileo. Jesús, interrumpiendo su jadeante respiración, exclamó: «Tengo sed». El Optio consultó al centurión y éste le autorizó a que acercara al Galileo el tapón que cerraba la cántara con el agua avinagrada.
Arsenius tomó el cierre y después de clavarlo en la punta de una de las azagallas de la escolta, llegó al pie del madero, levantando la lanza de forma que el tapón, previamente empapado en la posca, tocara los polvorientos labios del maestro. Naturalmente, no desperdicié aquella ocasión. Jesús abrió la boca, mordiendo ansiosamente el corcho. El líquido limpió la tierra, pero al penetrar en las grietas, el ácido hirió nuevamente la carne del nazareno, que retiró enseguida la cabeza. Arsenius bajó el pilum y, al observar que el prisionero no hacía intención de repetir el humedecimiento de su boca, se retiró. Los labios del rabí acusaban con sus temblores un incremento de la crisis febril. Tomé entonces una antorcha y, al aproximarla al rostro de Jesús, descubrí cómo la tetanización había empezado a reducir el brillo del esmalte dentario, aumentando en cambio la opacificación del cristalino. Su ojo izquierdo seguía cerrado por los hematomas. La insuficiencia paratiroidea provocada por la tetanización debía ser ya alarmante, con un acusado descenso de la concentración de calcio en sangre. No había tiempo que perder. Me alejé unos pasos hasta llegar al filo sur del promontorio y, de espalda a los soldados, ajusté los crótalos a mis ojos. Segundos antes, cuando extraía las lentes de contacto de la bolsa de hule, vi cómo Juan y su compañero regresaban de la ciudad uniéndose a las mujeres. Advertí a Eliseo del inminente chequeo, anunciándole que, si no me equivocaba, Jesús de Nazaret estaba entrando en pleno proceso preagónico y que, a fin de sincronizar la exploración médica con el tiempo real, ajustara los cronómetros del módulo, recordándome la hora cada 5 minutos. Eran las 14:30 horas. El nazareno había perdido casi la mitad de su volemia. Si seguía desangrándose y sin posibilidad de reponer al menos parte del plasma perdido, hecho francamente difícil, la anemia terminaría por provocar un desfallecimiento del que no podría recuperarse. En aquellos momentos, suponiendo que esto hubiera sido posible, el cuerpo del maestro debería haber sido colocado en posición horizontal. 14:35. Estas pérdidas en el torrente sanguíneo y la no ingestión de líquidos compensadores desde que fuera izado sobre el madero vertical estaban originando una sed aplastante, quizás uno de los peores sufrimientos, y, consecuentemente, un desmesurado y casi sostenido gasto cardíaco. La rudimentaria ventilación pulmonar, cada vez más degradada, había hecho saltar todas las alarmas. Y el corazón, en un esfuerzo supremo, luchaba por bombear sangre a las musculaturas de hombros, brazos e intercostales. El músculo cardíaco, en definitiva, que en una persona normal trabaja a razón de 60 a 70 pulsaciones por minuto, golpeaba la caja torácica de Jesús a un promedio de 120-130 latidos, agobiado ante la dramática solicitud de oxígeno y de fuerza por parte de las áreas nobles del organismo, cerebro, riñones y, en estas circunstancias, de la musculatura que peleaba por la entrada de aire en los pulmones. El instinto de supervivencia estaba imprimiendo al corazón un gasto que Caballo de Troya estimó entre 30 y 40 litros por minuto. Sin embargo, conforme iba corriendo el tiempo, las formidables palpitaciones del nazareno fueron oscilando, con sensibles descensos, consecuencia de la menor actividad del bulbo raquídeo, que empezaba también a flaquear, enviando mucho menos impulsos nerviosos al corazón. Esto, en suma, provocaría un círculo vicioso de carácter irreversible. 14:40. El maestro, con las costillas tensas como ballestas y las arterias pulsando sin descanso, despegó la barbilla del tórax. Su ojo derecho empezaba a apuntar
un ligero estrabismo o desviación divergente. Frunció las cejas y con un gemido suplicante exclamó: «Tengo sed». Longino repitió la maniobra, pero en esta ocasión los labios apenas rozaron el cierre esponjoso de la cántara. El centurión hizo oscilar la antorcha a la altura de la cara del Galileo con lentos movimientos de derecha a izquierda, pero la pupila, muy dilatada, no llegó a moverse. Jesús había empezado a perder visión. La mirada vidriosa me hizo pensar en la posible formación de un edema papilar o hinchazón del nervio óptico en el fondo de aquel ojo, seguramente como consecuencia de la hipertensión intracraneal o por el menor flujo sanguíneo en aquella región de la cabeza. El oficial examinó detenidamente el rostro del rabí. La nariz, a pesar del hematoma y la posible desviación o fractura de los huesos propios, había empezado a adquirir un sombreado afilado, signo inequívoco de la fase premortal. También las cuencas orbitales se hallaban más acusadas, registrándose un hundimiento de la bolsa adiposa del pómulo derecho. El izquierdo se hallaba tan tumefacto y ensangrentado que resultaba imposible distinguir señal alguna. Comentó Longino, está listo. Y retornó junto a sus hombres moviendo la cabeza con un cierto desaliento. 14:45. La baja saturación de oxígeno estimuló una vez más el instinto de supervivencia del maestro, e izándose de nuevo sobre los clavos de las muñecas, aspiró la que sería su penúltima bocanada de aire. A partir de esos instantes, preso de una taquicardia mucho más agresiva, el Galileo, consciente de sus escasos minutos de vida, comenzó a recitar lo que me parecieron pasajes de las Sagradas Escrituras. El centurión y varios infantes se aproximaron intrigados, pero su lenguaje era casi ininteligible. Las fuerzas se le escapaban y solo de vez en cuando sus palabras llegaban con un mínimo de nitidez a mis oídos. Al retener alguna de aquellas frases, caí en la cuenta de que el maestro no trataba de decirnos nada, simplemente estaba rezando. Así pude escuchar, por ejemplo, sé que el Señor salvará su unción, o tu mano descubrirá a todos mis enemigos, y sobre todo la impresionante y polémica Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al retornar al módulo consulté el libro de los Salmos y efectivamente comprobé cómo el maestro había estado recitando algunos de los pasajes de este texto sagrado. Entre los que yo acerté a identificar se hallaban párrafos de los Salmos 20, 21 y 22. Este último, Salmo 22:2, dice exactamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos están de la salvación mis rugidos. No pude por menos que sonreír. Los teólogos, exégetas y moralistas de todas las iglesias han escrito durante siglos ríos de tinta tratando de interpretar y acomodar estas últimas palabras de Jesús. Para algunos, sobre todo para los padres latinos, este supuesto lamento del Nazareno era solo una expresión metafórica. Jesús, dicen, habla en nombre de la humanidad pecadora, y en su persona los pecadores son abandonados de Dios. Así pensaban, por ejemplo, Orígenes, Atanasio, Gregorio Nacianceno, Cirilo de Alejandría y Agustín, entre otros. Una segunda hipótesis, defendida por Eusebio y Epifanio, llegó a proponer lo siguiente: la naturaleza de Jesús habla su naturaleza divina, quejándose al Verbo de que vaya a abandonar a la naturaleza humana en el sepulcro por algún tiempo. Por último, una tercera teoría apunta hacia el hecho de que el Galileo llegó a sentirse verdaderamente abandonado por el Padre. Así dicen al menos hombres tan prestigiosos como Tertuliano, Teodoreto, Ambrosio, Jerónimo, Santo Tomás y numerosos teólogos. En mi opinión, el maestro,
Angustiado por la sombra de la muerte, se refugió en algo que resulta común a muchos humanos cuando se ven en un trance semejante, la oración. 14:50. La cianosis dominaba ya todas las mucosas y partes acras, puntas de los dedos de las manos y de los pies, lengua, labios e incluso algunas áreas de la piel. De pronto, el ritmo galopante del corazón se encrespó aún más, pulsando a razón de 169 latidos por minuto. El Galileo, con los dedos agarrotados, había iniciado la que sería su última elevación muscular. La muñeca izquierda giró por segunda vez, pero en esta oportunidad el golpe de sangre fue mucho más viscoso y amoratado. A pesar de ello, los regueros escaparon por el antebrazo goteando hasta la roca del Calvario cuando toparon con el codo. El cuello se hinchó y los músculos intercostales experimentaron nuevos espasmos, mientras el rostro ganaba altura milímetro a milímetro. Con el ojo y la boca muy abiertos, el maestro parecía querer atrapar la vida que ya se le iba. La caja torácica, a punto de estallar, inhaló el aire suficiente para que Jesús de Nazaret, con una potencia que hizo volver la cabeza a los mercenarios, exclamase: «He terminado, Padre, pongo en tus manos mi espíritu». Al instante, su cuerpo se desplomó, haciendo crujir las articulaciones. Otra vez. Bien. Bueno, a ver. La voz de Eliseo anunció las 14:55. Muy bien. Vamos a dejar aquí. Les recordé esto del fenómeno. Vamos a dejar aquí. El fenómeno que tiene que ver con la nave. Bueno, los que me vienen siguiendo y me vienen escuchando, he sabido decir por información que cuando sucede lo que llamamos la muerte, no es el alma que se va para cualquier lado, sino que justamente aquello que no podemos ver porque todavía no tenemos la conciencia necesaria para poder digerir esa verdad, tiene que ver con las naves que se llevan las almas para redistribuirlas hasta que puedan volver a generar una nueva vida aquí. Y eso tiene que ver con la parte técnica de lo que implica la muerte, de lo que implican las diferentes esferas donde las almas van, que no tiene que ver con el purgatorio, que no tiene que ver con el infierno. Todo eso es creencia, todo eso es invento de las religiones. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que las almas vuelven a depositarse en diferentes planetas donde van a trabajar aquello que justamente llevan como aprendizaje de este planeta, y eso lo hacen naves, porque es la forma que tienen de comunicarse entre planetas. Así como nosotros cuando tenemos que viajar a algún lado, o tomamos un auto, o tomamos un avión, o tomamos un ómnibus, un colectivo, aquí sucede lo mismo, porque esto es energía. Y la energía sale de este planeta no como si fuese con alitas que se va, no. La energía es tomada, ¿por qué? Porque es justamente un alma que ya se despide de esta realidad, muchas almas que se despiden de esta realidad, que es lo que sucede en los momentos de catástrofes. Muchas almas que se despiden, un alma que se despide, son tomadas por las naves de los lugares donde van a ir a seguir trabajando con información que tiene que ver con su evolución, para después volver a este planeta y seguir transitando aquí hasta terminar su evolución siendo seres humanos. Eso tiene que ver con la parte técnica de del tránsito del alma, ¿bien? Y por eso les pedí que observaran que mientras Jesús está en los últimos momentos, tiene la nave que lo va a sacar su energía de este planeta. Por eso es una nave nodriza, es una nave madre la que va a sacar eso,
porque tiene que ver con una energía que no es justamente la energía de un ser humano normal y común, sino de un creador que ya ha terminado su ciclo, que ya ha terminado su experiencia en este mundo como un ser humano normal, y que ha venido, por supuesto, con otros propósitos, que son los que voy explicando de a poco y los que luego cada uno puede ir reflexionando. Y también les pedí que el tema de las naves y demás, que genera tanto miedo, confusión, y que hace 40 años que lo vienen estudiando y recién ahora nos están sacando toda la información, es justamente para que nosotros veamos la manipulación que viene con eso. Porque ese es el famoso proyecto libro Rayo Azul. Bien, eso que ya lo hablamos también en otro video, es una de las partes, una de las hojas de la agenda para generar confusión, y en realidad lo que persiguen es que haya muchas personas a través del miedo y la desesperación de creer que eso es algo que es maligno, que viene a buscarlos, que viene a matarlos, que viene a hacer esto y no sé qué, produzca sui-sí-Dios. Eso es lo que ellos pretenden. Otra de las formas que quieren para que nosotros, que somos las cucarachas, salgamos de este planeta, porque ellos suponen que son los dueños de este planeta. Así que en realidad nosotros acabamos de escuchar cómo fue la muerte del dueño de este planeta, no de las otras cucarachas como nosotros, que han acumulado toda la energía negativa que tiene el dinero, y ese dinero que trae poder, y ese poder que trae delirio, y ese delirio que hace que nosotros hoy estemos viendo cada vez con mayor claridad a dónde quiere esa gente que nosotros vayamos. Y para eso estamos aprendiendo muchísimas cosas, porque todavía no nos han puesto a prueba. Esa puesta en prueba va a empezar con todo el año próximo, vuelvo a decir, a partir del ingreso de Plutón en Acuario, que tiene muchísimas más aristas que las que se pueden escuchar, porque Plutón representa el alma en negativo, y al ser el alma en negativo, lo que está manejando es la dualidad. No se sabe hacia dónde va a ir. Por lo tanto, necesitamos anclarnos con nuestro conocimiento, con la paz interna, con nuestra vocecita interna que a nadie más le interesa, sino a uno mismo, y poder entender que estamos nuevamente atravesando una situación como planeta, una situación que tiene total conexión ¿con qué? Con la historia de este Jesús de Nazaret y para qué vino, que eso es lo fundamental. Para eso es que los martes hago la lectura de las partes más importantes de este caballo de Troya, que tiene que ver con nuestro Padre, ¿bien? Así que bueno, si les gustó, compartan, dejen sus comentarios. Recuerden que el jueves no estoy en YouTube. Y a las niñas que van a estar el viernes conmigo, bueno, las espero a las 18:30. Hasta luego.